Hechos capítulo 2. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Hechos capítulo 2, por favor. Vamos a estar leyendo del versículo 37 al 47. 37 al 47. Leo uno, ustedes otros, y finalmente leemos todos el último. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 47. Amén. Dice así la palabra de Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Dios bendiga su palabra. Siéntese, hermano, tome su lugar. El tema que vamos a ver hoy, hermanos, la reflexión que vamos a ver hoy, trata del crecimiento de la iglesia. En el último versículo leímos, que es la parte central de esta exposición: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Aquí vemos, hermanos, la forma en cómo vivía la iglesia de Dios en sus inicios. El tema de hoy se trata de cuál es el crecimiento que debe de seguir la iglesia en forma normal. ¿Cuál es el crecimiento que Dios, al tener a la iglesia en su mente, había previsto? ¿En qué forma esta iglesia tenía que ir creciendo? Él no nada más lo tuvo en su mente o en su corazón, esta iglesia de Jesucristo, para dársela como esposa a Jesucristo, su Hijo amado, para que viniera a ser el cuerpo de su Hijo amado, como todos sabemos, la iglesia. Esta iglesia entonces tiene que ser preparada para ser la novia de Cristo, para ser en el futuro la esposa del Cordero. Esta iglesia está siendo preparada para eso. Y Dios entonces planeó que así fuera, pero también planeó el modo correcto de su crecimiento, el modo correcto en cómo esta iglesia tenía que ir madurando, ¿sí?, para que esta iglesia, ¿sí?, no llegara inmadura, vamos a decirlo así, a plantearlo así, a su boda, ¿sí?, para que esta iglesia, ¿sí?, no llegara como las muchachas de 12 años que se casan ahora, ¿verdad?, que aún no están maduras, ¿sí?, en su corazón. La idea de Dios es que esta iglesia, dice la palabra misma, ¿sí?, alcance la estatura del varón perfecto. Amén. Solamente de esta forma será aquella esposa que va a ser idónea para Jesucristo. No hay otra forma. Así como entendemos que nuestras esposas, ¿sí?, son las ayudas idóneas, así la esposa de Cristo también es la ayuda idónea para los planes de nuestro Señor. Amén. Entonces aquí dice que esta iglesia empezó a trabajar a favor de esos planes. En una de las primeras predicaciones de Pedro, ¿sí?, tenemos que se les predicaba a Cristo crucificado, pero también resucitado. Se les predicaba el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esa es la función de la iglesia de Jesucristo, para que de esa forma el Señor añada cada día a los que han de ser salvos. A irlos añadiendo, hermanos. El jueves pasado nos comentaba la hermana en la predicación, en su exposición,
que no nada más se trata de añadir por añadir, ¿sí?, sino se trata de que los que sean añadidos, ¿sí?, sean para la salvación. Se trata que para los que sean añadidos, ¿sí?, no sean para volver atrás. Se trata que para los que sean añadidos perseveren y permanezcan, ¿sí?, como miembros y partes del cuerpo de Cristo. Amén. Se trata de que los que son añadidos, como dice la palabra aquí, los que habían de ser salvos, los que han de ser salvos. De eso se trata. Dios quiere entonces que la iglesia crezca, para lo cual crea principios, para lo cual crea métodos, porque este crecimiento tiene que ser adecuado, hermanos. En la antigüedad, cuando el cristianismo llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano, el emperador promulgó que ninguno en su reino debería tener otra religión que no fuera la cristiana. Ahora sí, que fue por una promulgación, fue por una ley. El hombre ayudando a Dios, el hombre creando otro método distinto. El método de Dios es arrepentidos y convertidos, y volveos de vuestros malos caminos, y hallaréis refrigerio en el Señor, y seréis salvos. Amén. El Señor ya había creado un método para añadir cada día a los que habían de ser salvos. Pero en la antigüedad alguien creó uno mejor, según su opinión, y dijo: por ley, todos van a ser cristianos. Es más, por ley, todos van a pagar sus diezmos, porque hasta allá llegó. Y el que no lo haga, era castigado. El que no lo hiciera, era sometido. Pero ese es otro método distinto. Eso no es el método que escogió el Señor. Por eso en la iglesia, a partir de que se volvió una iglesia imperialista, a partir de que la iglesia se empezó a mezclar con el Estado, el Estado empezó a poner los métodos. Y se añadieron a la iglesia, no se imaginan, no se añadieron 3,000, se añadieron 12,000, se añadieron 20,000, se añadió casi a todo el imperio en una sola orden. Pero ¿qué creen? Nadie se había arrepentido. Nadie había tenido convicción de pecado. Nadie se creía indigno. El método se había cambiado. Ahora era el emperador quien añadía quienes deberían de ser partes de la iglesia. Ahora ya no era Cristo el que añadía, ya no era el Señor, como según el orden de la Escritura dice, que añadía quién había de ser salvo. Se había cambiado el método. Ahora insistimos, Dios ha instituido ministerios en su iglesia. Dios también ha constituido dones en su iglesia para que esos dones se muevan. Es un método que Dios eligió, que Dios seleccionó porque es el mejor para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure. Dones, ministerios y actividades del culto. E instituyó una orden del culto, también el Señor. Pero el hombre también lo adaptó. En cada una de esas cosas que Dios había instituido, el hombre las modificó. Después ya no habían apóstoles, después ya no habían profetas, ya hoy casi no vemos profetas, casi ya no vemos apóstoles, casi ya no vemos maestros, casi ya no vemos pastores, y estoy hablando con vocación, porque vemos muchos. Pero con vocación, aquellos que han sido llamados para hacer y estar en ese puesto, ¿sí?, que son indispensables para que la iglesia de Dios vaya creciendo sanamente, porque ahora la iglesia de Dios crece, pero está creciendo también insanamente.
Les invito, hermanos, a buscar en la palabra de Dios, Efesios 4, versículo 11, por favor. Dice así la palabra: y Él mismo constituyó, el Señor, y Él mismo constituyó, el Señor, puso el orden, a unos apóstoles, Efesios 4, 11, por favor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Seguimos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Me salté algunos parrafitos, usted los observó. El método para que la iglesia crezca es a través de los ministerios. En una iglesia debe de haber estos ministerios, hermanos. Es la forma correcta. Cuando usted está en su salón de clases, en la escuela dominical, hay un ministro ahí que le está enseñando. Está cumpliendo el papel de maestro. Está cumpliendo el papel de edificarlo, enseñarle. Sus 20 años de experiencia los quiere vaciar en una sola clase muchas veces. Sus 50 años de experiencia quisiera pasárselas al costo, ¿sí? Para que usted ya no tropiece en donde él tropezó. Para que usted no caiga en lo que él cayó. Para edificarlo, hermano, para hacerlo un hombre maduro, para hacerlo un siervo de Dios enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de ese maestro, el propósito de ese pastor, el propósito de ese apóstol, de ese profeta, es edificarlo, para que no seamos como niños fluctuantes, dice. Para que no tengamos que preocuparnos, ¿sí?, de verlo hoy aquí y no saber si mañana puede estar aquí. Para no tener que preocuparnos, hermano, de saber si no lo vemos un año aquí. No preocuparnos y decir, ¿y ahora qué le habrá pasado al hermano? Para que no lo veamos cada año, para que no lo veamos cada mes, para que sepa que la iglesia, la iglesia local, fue puesta para que usted sea edificado, hermano, para que usted crezca en ella, para que usted se arraigue en ella. Amén. Y aquí en la iglesia vamos a seguir orando al Señor para que de usted haga ese ministro que hace falta, para que de usted obtenga, porque usted es la materia prima, usted es la masa, hermanos, para que de usted salga otro maestro, porque se requieren maestros, para que de usted, hermano, de ustedes, de la iglesia, no hay de otra. No podemos traer a uno del mundo para que nos venga a enseñar. Es de la iglesia de Cristo, de los que estamos llenos del mismo espíritu, de los que tenemos un mismo sentir, de los que tenemos un mismo objetivo, un mismo propósito, y no pensamos para nosotros mismos, sino pensamos en los demás, en lo que podemos decir, en lo que podemos hacer para edificarle. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir para que usted no se sienta ofendido? Perdón, hermano. Le voy a invitar, hermanos, a que abra su palabra, la palabra, en 1 Corintios 13:12. Dice así: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales,
procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 13:12. A ver, hermano. 14:12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es otro método en la cual la iglesia tiene que ser edificada a través de los dones. Ya vimos que hay 5 ministerios: apóstol, profeta, maestro, pastor, ¿qué más? Evangelista. Esa es la estructura básica a través del cual cada uno de nosotros va a ser edificado. Pero también a través de los dones. En 1 Corintios 12, para los que están apuntando, del 8 al 10, leemos los dones: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. En muchas iglesias manejan estos 9 dones como los básicos, pero hay más, hay más. En Romanos 12, 6 al 8, leemos que hay un don que se llama el de servicio, hay un don que se llama el de la enseñanza, que hay un don que se llama el de la exhortación, el repartir, el presidir, el don de misericordia. De todos ellos habla en Romanos 12, del 6 al 8. Servicio. Se les ha insistido que aquí no es menospreciado el que lava los baños, el que barre el patio. Todas esas actividades, hermanos, están para edificarnos, edificándonos, incluso edificarnos unos a otros. El de la enseñanza no es la razón ahorita de la exposición, explicarles qué es cada uno de estos. En sus clases lo van a ver en alguna oportunidad. El de la exhortación, el que viene y le anima, el que viene y lo ve cabizbajo y le da ánimos, ¿sí?, y lo levanta, está ejercitando un don. Sencillo, ¿verdad? Sencillito se ve. Está ejercitando un don, pero no todos lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque hay quien no tiene esa facilidad. Hay veces que deja más muerto al muerto, ¿verdad? No, es que es un don. Decía Pablo que él pasaba por tristezas, dice, pero ¿qué tal si yo voy a exhortarlos? Pero en lugar de irlos a exhortar, pues le voy a repartir mi tristeza, dice. ¿Qué beneficio hay? Oye, hermano, fíjese que estoy pasando por esto y por esto. Pues sí, hermano, imagínense el que exhorta. Pues sí, hermano, está dura la vida, ¿verdad? El que exhorta, ¿verdad? Y salen los dos tristes. Por eso es un don. Ese don de exhortación está cumpliendo una función para edificarlo, para levantarlo. Es el Señor a través de sus instrumentos. Fíjese bien, todos nosotros desearíamos que el Señor viniera a vernos como venía a ver a Pablo, ¿verdad? En el libro de los Hechos dice que el Señor se le aparecía a Pablo y le decía, Pablo, pues ten ánimos, Pablo, ¿sí? Ah, cómo me gustaría, la verdad, ¿verdad? Pero el Señor tiene instrumentos. El Señor ha establecido que es a través de sus dones, que es a través de los dones del Espíritu, en donde nos están levantando, en donde nos están animando, en donde nos están reconfortando. Amén. El que reparte con liberalidad, dice ahí donde leyeron ustedes. ¿Sí? El que en servicio, en servir, dice, con disposición. El que enseña, ¿sí?, conforme a la palabra de Dios. El que exhorta, dice, hágalo así.
animando, fortaleciendo, levantando. El que reparte, dice aquí, con liberalidad, dice ahí, en donde leímos. ¿Qué es liberalidad? Que lo está dando, hermanos, en forma libre, sin que nadie lo presione, sin que sea por promulgación de un edicto. ¿Sí? Que diga, hermanos, ya los que ya sean maduros, ¿sí?, ya tienen que empezar a diezmar, hermanos. Ya no es necesario. ¿Sí? El que va a dar es con liberalidad. Ya hay veces que, hermanos, si no me demuestra que es el 10%, todavía quiere, ¿verdad? Si no me demuestra que es el 10%, hermano, yo no voy a diezmar. ¿Sí? Todavía estamos en esas etapas, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Algunos. ¿Sí? Dice, y no nada más es dinero, obviamente, porque este don de repartir, hermanos, ¿sí?, es dar, es darse. Cuando alguien requiere de su tiempo, por ejemplo, hermano, fíjese que necesito un consejo. Hermano, tiene 5 minutos porque no tengo más, ¿eh? No es un don, es un don. Tiene que ser un don. Hermano, ¿por qué no comemos primero y después, si quiere, ya después platicamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un don. No está pensando en sí mismo, sino está interesado en aquel que se acerca. Oye, hermano, usted ya está en horas extras. Pues sí, no hay horas extras. Ese es el dar, es darse. Es el que da, el que reparte, el que da su tiempo, el que se da a sí mismo, presidir. Es el que se pone aquí a animar los hermanos a que alabemos a Dios, a que alabemos al Señor. Vean con qué ánimos lo hace. Es un don. ¿Sí? Tiene que ser un don, porque incluso si fuéramos de algunas iglesias que de repente dicen, a ver, hermano, ahora vamos a hacer que pase fulanito de tal, hoy le toca presidir a fulano, así aleatoriamente, ¿eh? Si ese hermano se siente pero chiquitísimo, ¿verdad? Se hace chiquitito, o cuando van a poner a orar a alguien, ¿verdad? También vamos a hacer que alguien ore, ¿no? Entonces todos se quedan viendo unos a otros y se agachan, ¿no? Es algo similar. Es que son dones, pero sí deben de manifestarse en la iglesia de Cristo, porque esa es la forma en que Dios escogió para que fuéramos edificados unos a otros. Va a ser efectivo, pues. Va a ser efectiva la edificación. Ya no vamos a tener discípulos de 80 años. Ya no. Vamos a tener discípulos puede ser. Ahí es muy variable, ¿verdad? Hay discípulos de 20, hay discípulos de 30. ¿Sí? Jesús nada más los tuvo 3 años, ¿sí? 3 años. Y mire qué logró, ¿verdad? Y dice es que era Jesús. ¿Cómo quisiéramos, verdad? Que ya no tuviéramos que preocuparnos por los discípulos de 10 años, ¿no? Ya hace 10 años, sino que ellos ya estuvieran discipulando, ¿verdad? ¿Cómo nos encantaría eso? Es que ese es el orden del Señor. Es que ese es el orden, hermanos. ¿Sí? ¿Y ahora qué pasaría con aquel hermano que discipulé durante 3 años? Ya se regresó al mundo, ¿verdad? Ya no. Sino que ya está siendo discipulado. Empiece a discipular a alguien más. Hermano, no se necesita que yo le diga, a ver, ¿quién hace un compromiso hoy? No. Ya es el Espíritu en usted. Amén. Es el Espíritu en usted. No nos menospreciemos. Somos hijos del Señor. Amén. El don de la misericordia, en Romanos 12 que leímos, es un don también. Es aquel que cuida enfermos. Es aquel que cuando ve al pobre, pues no le da la media vuelta, se pasa de banqueta, ¿verdad? Es aquel que ve al necesitado y dice, ¿me visteis desnudo?
y no me vestisteis. Es ese, el que sí lo viste, obviamente, el que tiene don de misericordia. Me visteis sediento y no me disteis de beber. ¿Por qué? Porque se necesita, ¿sí?, el don de misericordia. Se necesita que se nos muevan las entrañas, pues. Eso es lo que realmente significa el don de misericordia. ¿Se acuerdan de Jesucristo? Cuando veía a la multitud, dice que era movido a misericordia, ¿sí? Se le movían las entrañas y decía, ¿habrán comido hoy? Fíjense de qué se preocupaba. Oye, ya tenemos mucho tiempo aquí, le decía a los discípulos, ni siquiera a ellos, ¿verdad? Ya tenemos mucho tiempo aquí, y no porque él tuviera hambre, ¿sí? Tenemos mucho tiempo aquí, ¿habrán comido esos? ¿Verdad? Preocupándose de eso el Señor. Pues exactamente se preocupa de cada uno de nosotros. El don de misericordia, aquel que cuida a un enfermo. Y ustedes saben cómo son los enfermos, ¿verdad? Dicen unos, bien encajosos luego. Sí, es que están, como dicen, están ahí enfermitos y quieren que uno los apapache y todo, ¿verdad? ¿Y quiénes aguantan cuidar a un enfermo? En 3 días, hermanos. ¿Sí? Ya están viendo la forma de pasársela a la hermana o al hermano. Ya están planeando, ¿verdad? A que mejor lo cuide otro familiar. No, mejor mándalo, ¿sí? Mejor que se lo lleve. Mi hermana me dijo que se lo lleve, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un don, el de misericordia es un don. Y estoy hablando de enfermos, también de ancianos, ¿verdad? Y no se trata el tema de esto, pero es así de pasado, ¿sí? Hay muchos dones. En la iglesia, ¿sí?, se cuidaban a las viudas, ¿sí han leído, verdad? A las viudas verdaderas, ¿verdad? Sí, a las viudas viejas, pues, viejitas. Porque decía que a las jóvenes mejor se casaran, les decía, ¿verdad? A las jóvenes, a las viejitas, pues esas que oran por nuestros pastores, por nuestros líderes, que no se le ve ninguna utilidad, está edificando a la iglesia. Amén. Y así, hermanos, es a través del don. Pero vamos a leer 1 Corintios también 14:26, que el Señor también ha elegido otra forma en que su iglesia vaya creciendo, es el culto. Dice 1 Corintios 14:26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo. Aquí sí voy a detenerme tantito, ¿verdad? Salmo aquí significa alabanza, hermano, adoración, pues. Lo que hacemos, ¿verdad? Lo que se hace aquí. Tiene doctrina, lo que se hace en la escuela dominical o lo que se hace en la predicación. Ese era el orden del culto. Tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación de lenguas. No debe de ser ajeno a nosotros. En algunas ocasiones se ha levantado alguna hermana utilizando el don de profecía que el Señor le ha dado. No se escuchan quizás muchas lenguas, pero vamos a pedir al Señor, ¿sí?, que ya se empiece a mover, porque si hay, si existen, porque dice la palabra que todos estos dones los ha repartido el Espíritu, amén, como Él ha querido, y no hay ningún cristiano que pueda decir, es que yo no tengo ningún chiste, hermano. Todos tenemos dones, el Señor lo ha prometido, y incluso todavía nos alienta y nos dice, procuren, ¿sí?, tener más de los que ya tienen. Usted es maestro, hermano, qué bueno, está dentro de un ministerio, pero procure más dones. Usted ya habla en lenguas, procure más dones. O sea, nunca dejamos de anhelar. No es el papel de un cristiano en el que diga, es que yo ya predico, ya con eso, ¿no? Ya. Anhele más, sea fiel en lo poco, y el Señor obviamente lo va a poner en lo mucho, pero anhele más, e incluso dice, los mejores dones, dice Pablo todavía, o sea, los que edifican. Ese es el plan de Dios para usted. Entonces, para aquellos que no asisten a las reuniones, no están siendo edificados. Oye, hermano, pero yo allá en mi casa oro y tengo mi devocional ahí. Sí, es correcto, eso es correcto, pero el orden de Dios es que sea según 1 Corintios 14:26. Tiene salmo,
¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Eso no se edifica. Cuando se levanta alguien hablando en lenguas aquí y hay interpretación, porque dice Pablo que si hay lenguas, haya interpretación, eso edifica la iglesia. Aún no se ha usted o no ha aprendido a gozarse en la alabanza, a gozarse en la adoración, a tener una comunión íntima con el Señor en el momento de la adoración. Aún no lo ha hecho. Aún es indiferente a dejarse llevar por el Señor en el momento de la adoración. No está siendo edificado, hermano, porque viene no con el propósito que Dios quiere que venga, para ser edificado, con una mente y un corazón abierto plenamente, sin prejuicio. Mientras haya prejuicios, va a haber barreras, y el Señor quiere edificarlo. ¿Tiene salmo? Hay salmo en esta iglesia. ¿Tiene doctrina? Hay doctrina en esta iglesia. ¿Tiene lengua? Hay lengua. No se ha manifestado plenamente, pero las hay. ¿Tiene revelación? Hay revelación, hermano. Nada más que esa revelación no se atreven a exponerla porque no están instruidos. ¿Cuántas veces no en su comunión íntima con el Señor está usted sintiendo que el Señor le está consolando en ese momento? Le está edificando, lo está haciendo, fortaleciendo en ese momento. ¿No anhela usted en ese momento que todos los demás también así estén? ¿Verdad que sí lo anhela? Tenemos revelación del Señor. A veces que tenemos palabras para alguien y no se la damos, porque creemos, ay, es que no vaya a pensar mal. Y estoy hablando de palabra, ¿verdad? De exhortación. Una palabra de parte de Dios. Hay veces que somos movidos. Lo sé, hermanos. Lo sabemos porque la palabra dice que hay dones de ese tipo. Sabemos que muchos de ustedes son movidos para ver a alguien y acercarse y aunque sea para irle a estrechar la mano o para darle un abrazo. Hay veces que uno es movido a eso, pero uno se detiene y todo eso edifica, hermanos. Todo eso nos une. Ejerzámoslo nada más. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermanos, esa esposa que el Señor quiere para su hijo es una esposa que tiene estas características. Así a grosso modo, hermano. En esta iglesia, la de Jesús, hay unanimidad. Lo contrario, ¿cuál es? La división, ¿verdad? En la iglesia de Jesucristo, es según Hechos 2:1. Dice que estaban todos reunidos, unánimes, juntos. En la iglesia de Jesús, en donde se edifica, en donde recibe uno edificación, hay unanimidad. Amén. Lo contrario es división. En Judas 19 se habla de los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, son los contrarios, ¿verdad? Los que no se sujetan al Espíritu de Dios. En la iglesia de Jesucristo, hermanos, hay derramamiento del Espíritu Santo, hay manifestación del derramamiento del Espíritu Santo. No hay manifestaciones ya carnales, ya no lo hay, porque ya es una iglesia. Estoy hablando de la iglesia ya madura, ¿verdad? De la iglesia que ya está ataviada, que ya está preparada y que está esperando al esposo. ¿Y por qué lo digo así? Porque la iglesia es joven. La iglesia muchas veces es inexperta. Aún no sabe qué zapatillas ponerse. Y la iglesia de Jesucristo, la madura, ya tiene el ajuar completo, ya está preparada, ya está esperando de un momento a otro a que venga su Señor. Amén. ¿Estamos preparados, hermanos? Puede decir amén. O estamos ya demasiados preocupados ya por otros asuntos. Es más, ya nos queremos ir. Ahorita ya es como que ya es muy tarde, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra preocupación? Somos esa iglesia madura que anhela ir al culto de alabanza, que anhela ir al culto de adoración, que anhela ir a escuchar la palabra de Dios. ¿O es aquella iglesia inmadura? ¿Es aquella iglesia impreparada? Que le digo, está viendo, a ver a qué horas me voy, a ver a qué horas se voltea el hermano y me salgo rápido para que no me vea. No va a crecer,
no va a edificarse, no va a madurar. Aquí estamos los que tenemos que estar. Amén. Usted está siendo instruido. Yo estoy siendo edificado con mis hermanos. Nos estamos edificando unos a otros y no hay otra forma. El Señor, ¿sí?, estipuló que así fuera. No hay otra forma, hermanos. Puede ser su culto si quiere en su casa, pero no es esa. Es aquí entre nosotros, entre los hermanos, ¿sí?, exhortándonos los unos a otros, porque los días son malos, dice Pablo, dando ánimos los unos a los otros y diciéndonos, hermanos, sigue adelante, ¿sí? Hermano, oye, sí caí, pues levántate, ya deja de estarte lamentando, levántate en el nombre de Jesús. Amén. En la iglesia de Jesucristo, la iglesia preparada, hay palabra ungida, no hay apostasía, como la de Pedro, ¿verdad? ¿Qué es palabra ungida, hermano? Pues como la de Pedro, la que dijo que después de que les dio todo, sí, leímos, ¿verdad? Todo lo que les dijo Pedro, no, y al final los hermanos, y nadie los apaleó, al final los hermanos dijeron, oiga, hermano, ¿y qué hacemos? ¿Verdad? Esa palabra, ¿sí?, la palabra ungida, la que convence, porque es la presencia misma de Dios, es la unción de Dios, la que tiene que decir como Pablo, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que haga? Así termina uno. Cuando uno respira esa palabra, cuando uno asimila esa palabra, cuando uno lo convence la palabra, ahí cuando uno les dice, levántese, hermano, vamos a orar, ahí uno dice, Señor, sí, yo ya me había conformado, yo pensaba que con ser maestro ya, pero sé que hay más dones y que debo de buscarlos y que debo de anhelarlos, porque de esa forma voy a ser más útil en tus manos y voy a edificar a la iglesia. Amén. ¿Quién ha alcanzado todo? Nadie se dé por terminado, hermanos. Es que ya el Señor en mí ya hizo todo, dice uno, ¿verdad? Ya estoy listo, pues, ya estoy preparado. Mándenme a África si quieren. Ya estoy listo, ¿sí? No estamos aún completos, hermanos. En Él sí, en el Señor. ¿Sí? En Él todas las cosas son sí, son amén. ¿Sí? Pero está trabajando en nosotros. ¿De dónde nos trajeron? ¿Qué éramos cuando nos trajo? ¿Éramos bien opulentos? ¿Éramos bien sabios? ¿Teníamos todos los dones y todas las gracias? Teníamos más desgracias que gracias. Dice la palabra en la parábola que éramos cojos, que éramos ciegos, minusválidos éramos. Cuando nos trajo el Señor, no estábamos completos, estábamos incompletos, ¿sí? Pero ahora el Señor, en su labor de restauración, ¿sí?, nos quiere preparar para presentarnos libres y sin mancha delante de Él. Amén. Porque no podemos seguir pensando, me trajo ciego y ciego me va a continuar, y cuando Él venga, ciego voy a ser. No, nos trajo ciegos para darnos vista. Amén. Nos trajo cojos para darnos pies. Amén. Nos trajo con... ¿Qué defectos tenía, hermano? Porque estamos hablando de defectos. Eso significa espiritualmente que así nos llamó. Con todos nuestros defectotes nos trajo. Ahora, ¿qué ha hecho el Señor en usted? Es cuestión de evaluar. Porque el propósito de Él es que no siga cojo, que no siga ciego, que tenga revelación, que tenga una intimidad con Dios, con Él. ¿Sí? No nos rescató para que fuéramos cristianos de segunda o como hijos, ¿sí?, alejados. No, nos rescató para acercarnos más a Él, para que seamos imitadores, como dice Él, sed imitadores de mí como hijos amados. Amén. Para restaurarnos, pues, en esa nuestros defectos, que son lo cojo, que es lo ciego, todos los defectos, ¿verdad? Algunos eran murmuradores o éramos murmuradores, unos éramos, bueno, teníamos todas las enfermedades, hasta las que no existían, se nos ocurrían, ¿verdad? Ya no somos así. El Señor ya nos restauró, amén. En la iglesia de Cristo, hermanos, hay señales verdaderas, no hay señales falsas. En Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Fíjense cómo lo dice la palabra. Y ellos saliendo predicaron en todas partes,
Dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esa es la iglesia de Jesucristo, en donde usted y yo vamos a recibir, ¿sí?, edificación que permanece. Vamos a recibir instrucción, vamos a recibir discipulado para que usted y yo permanezcamos, hermano, para que no seamos como niños, dice, leímos, fluctuantes, ¿verdad? Que un día estamos gozosos y otros días estamos hasta el suelo. Ahora, en Marcos también 13:22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar. ¿Cómo vamos a distinguirlo? La iglesia de Jesucristo tiene señales. En la iglesia de Jesucristo se impone las manos al enfermo, no para que se muera, no es para darle los óleos, no es para eso. La Escritura, el espíritu de la Escritura no dice para que se muera bien, no. Dice que la oración de fe sanará al enfermo, amén. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Ese es el espíritu de la profecía y de la palabra, gloria a Dios. Pero lo hemos cambiado, pero nos las han cambiado, nos han dado gato por liebre. Pero la iglesia verdadera, hermanos, entonces va a seguir las señales. En la iglesia verdadera, hermanos, en la iglesia de Jesucristo, hay enseñanza apostólica. Acuérdense que estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles y profetas. Y la piedra principal de ese fundamento, ¿quién es? Cristo, gloria al Señor. Entonces la enseñanza debe girar alrededor de Jesús. La enseñanza debe girar alrededor, ¿sí?, de las enseñanzas apostólicas que les fueron reveladas a ellos por inspiración del Espíritu Santo. En la iglesia de Jesucristo no hay enseñanzas de hombres. No hacemos reglas y las hacemos pasar como reglas de Dios. No. En 1 Timoteo 1:3, hermanos. Perdón, Hechos 2:46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Ahí mismo en el 2, ustedes van a ver que dice la palabra, ¿sí?, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En 1 Timoteo 1:3, habla de que Pablo le encomendó a Timoteo precisamente que les enseñara a los hermanos a que no dieran una doctrina distinta, que no enseñaran una doctrina distinta, que no hablaran de un espíritu distinto, que no hablaran un evangelio distinto, un evangelio mutilado, un evangelio que no es glorioso, un evangelio que es según los hombres, un evangelio legalista, que eso no lo enseñaran. Le decía Pablo también a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿cómo es que habiendo empezado en el espíritu, estáis terminando en la carne? Era un evangelio adulterado, era un evangelio mutilado. Por eso ven, quizá que aquí no seamos tan legalistas, porque no es ese el evangelio. Ya la ley ya pasó, ya Cristo la cumplió. Estamos bajo una nueva ley que se llama la del Espíritu, la ley de la libertad, en la que usted y yo, ¿sí?, ya entendemos, ya aprendimos a escuchar la voz de Dios y la obedecemos. Amén. En la iglesia de Cristo, entonces, hermanos, están los ministerios, no los falsos ministros. En 2 Corintios 11:13 se habla de que en algunas iglesias los apóstoles ya habían detectado falsos ministros. Porque estos, dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ya no, hermanos. Ahora, ¿pero cómo lo sabremos? ¿Pero cómo lo veremos? Porque también hablábamos de las señales. En la iglesia de Cristo hay señales verdaderas, pero también hay señales falsas. ¿Cómo los veremos? ¿Y cómo sabremos, Señor, quiénes son tuyos? Le preguntaron sus discípulos, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? No es como hable uno, no es como piense uno. Nos tenemos que sujetar a la regla de Dios. Por sus frutos los conoceréis. En la iglesia de Cristo, hermanos,
Deben haber hombres buenos, hombres íntegros, hombres en los cuales usted pueda confiar plenamente, que si está diciéndole algo, que si le está usted confesando algo, Él lo va a guardar. Hombres íntegros, que no propagan lo que alguien, ¿sí?, les vino a confesar, esperando una ayuda, esperando un socorro, esperando un consejo. En Hechos 11:24, porque alguien dirá, y yo incluso me acordé, que le dijeron a Jesucristo, Señor bueno, y Él dijo, bueno solo Dios, pero como los hombres, los cristianos, son imitadores de Dios, como hijos amados, también la bondad se puede manifestar en ellos. Amén. ¿Qué habla de Bernabé? Que era varón justo, varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. En las filas del cristianismo hay hombres buenos, hermanos, hay hombres fieles, hay hombres en los cuales usted puede confiar, más que amigos. Vean cómo en que nuestros amigos del mundo, ¿verdad?, éramos capaces de confesarnos hasta cosas indecibles. Bueno, entre nosotros los hermanos hay gente más confiable, hermanos, más que amigos. Somos hermanos, pertenecemos al mismo cuerpo, ¿sí?, formamos parte de la misma carne si somos del mismo cuerpo. Amén. En 2 Timoteo 4:14 se habla de alguien que no era muy bueno. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, decía Pablo quejándose de él. Sí, también los hay, pero en la iglesia de Cristo, la madura, hay hombres buenos. Terminamos, hermanos. En la iglesia de Cristo hay amor verdadero, no hay amor falso, no hay amor de las sonrisas fingidas o de los aprecios fingidos. No hay. Si nos estamos abrazando, si nos estamos dando una palmada, lo estamos haciendo en verdad. Amén. No es por socializar. Digo, así lo hacíamos en el mundo, ¿verdad? Así lo hacíamos en el mundo. Y peor si era yo candidato, ¿verdad?, a algún puesto de elección popular. Nos vemos muy buenos, ¿verdad? No es en ese sentido. Si yo le estrecho la mano a mi hermano, si le estoy dando un abrazo, lo estoy haciendo en amor verdadero. Amén. No en amor falso. Fíjese que en 1 Juan 3:18, hablando de esto, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sí, porque había algunos que sí nada más eran medios hipócritas, ¿verdad? Y le ponían la buena cara pues cuando estaban enfrente y luego hablaba detrás de él. Ya no somos así. Antes éramos así. Amén. Esa era una parte coja de nosotros que el Señor ya ha sanado. Esa era una parte ciega de nosotros que el Señor ya ha restaurado, o que lo está haciendo. Amén. Los hijos de Dios son hospitalarios, pero son de los que hospedan y no dicen después, es que ese hermano come mucho. Son de los que hospedan y no dicen después, es que ni se baña. Sí, porque qué raro es, ¿verdad? Y estamos hablando entre nosotros, entre nuestros familiares, ¿verdad? Hay veces que tenemos la confianza de darles la hospitalidad, pero ya después que se va, empezamos a ver todos los defectos. Sin murmuraciones, dice la palabra. ¿Por qué lo dirá?, me pregunto. Porque luego hay, porque es muy común. En la iglesia de Dios, hermanos, para terminar, hay dadivosos. Hemos aprendido a dar. No somos escasos para dar. Dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y también nos exhorta, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Gloria a Dios. Ponemos en pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. El orden de Dios, todo lo que usted necesita está en la iglesia local, acuérdese de eso. Todo lo que usted necesita no está en el psiquiatra, no está en el psicólogo. Todo lo que usted necesita está en la iglesia de Dios,
porque Jesucristo ha equipado a su iglesia para que lleve a cabo este ministerio. Amén. Gloria a Dios. Alabe al Señor, hermano. Vamos a orar, hermanos. ¿Ya tiene dones? ¿Desea recibir más? Pase aquí adelante, hermanos. Es rápido esto, pero pásale. Mire, sin fingimiento, sin que se vea forzado, hermanos, por favor. ¿No sabía acaso que lo que ya tiene es bueno, pero que el Señor quiere darle más? Ya lo sabíamos. Levante la voz, hermano. ¿Qué le falta de gracia? ¿Qué le falta recibir de gracia? Anhélelo en este momento, hermano. Invito a mis hermanos que ministran, que cumplan con este ministerio para edificar a la iglesia. Pase, hermano. Si usted se quedó en su lugar, pásele y ministre.